Buenos días, queridos estudiantes. Hoy iniciamos nuestra segunda clase de nuestra unidad 2, que corresponde a nuestra quinta clase de educación ambiental. Es para mí un gusto acompañarlos en este espacio y compartir este espacio no solo con ustedes, sino con la profesora Cindy. Profe, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mi profe. Gracias por permitirme aprender aquí al lado suyo y buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Bueno, profe Cindy, hoy vamos a continuar trabajando nuestra unidad 2 que viene desde la semana anterior. El objetivo para esta semana es precisamente que nuestros estudiantes comiencen a conceptuar sobre los fines y campos de acción de la educación ambiental. Entonces, que comiencen ellos a tener una mirada un poco más global en dónde está la aplicación de todos estos conocimientos, en qué parte, por ejemplo, de la institución comenzamos a aplicar la educación ambiental, saliendo de la misma clase de ciencias naturales, o sea, ver la educación ambiental como algo transversal y disciplinar, no que se encierra únicamente en una aula de clase. Entonces, además de esto, mirarla como una herramienta investigativa y de intervención. ¿Qué quiere decir eso? Comenzar a mirar que a partir de las problemáticas que ocurren a su alrededor, no solo se está haciendo investigación y simplemente se deja plasmada como simples observaciones, sino que se comienzan a organizar unas estrategias, una serie de herramientas que van a permitir intervenir esa problemática ambiental o esa problemática que se esté observando en ese lugar y comenzar a ¿qué? A mejorar esa problemática, a buscar unos planes de mejora, comenzar a educar para que esa problemática se minimice y en un futuro, por ejemplo, no se vuelva a presentar. Y profe, salir un poquito de pronto del mal hábito, lo llamo así, que es solamente responsabilidad del PRAE de la asignatura de ciencias naturales, sino que incluye todas las otras asignaturas, ¿no? Dentro de eso que la profe Cindy nos dice es importante, lógicamente todas las instituciones manejan varios proyectos que son por ley, entre ellos está, por ejemplo, el PRAE, puede estar lo de prevención de desastres, está toda la parte de manejo de tiempo libre. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre tiene que haber unos equipos que lideran, entonces generalmente lo que hacen las instituciones es buscar las áreas que de pronto son más afines o que de pronto tengan conceptualmente más elementos para, digamos, hacer la organización. Pero no solo el PRAE, sino que todos los demás proyectos no pueden ser exclusivos de una área. Hay una área que lidera, en este caso, por ejemplo, los PRAE son escogidos básicamente por el área de ciencias naturales, lo mismo de la parte de riesgos y prevención de desastres, es algo como el fuerte del área de ciencias naturales, pero el área no puede encargarse de esos planes únicamente, tienen que vincular no solo a los otros docentes, sino a toda la comunidad, y así con cada uno de los otros proyectos que se estén manejando en la institución. Eso es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros comenzamos a hacer unos muy buenos trabajos, nos echamos la carga, pero no hacemos partícipes al resto de la comunidad, entonces esos procesos quedan únicamente exclusivos y no tienen el impacto social que deben tener o la aplicabilidad que deben tener. O también de pronto no se le da el seguimiento, ¿no? Porque uno termina ese proyecto ambiental de este año y ya partimos con el nuevo el próximo año y no tenemos unas bases, o sea, nunca generamos unas bases, nunca recogemos historia, nunca tomamos fotografías, nunca escribimos alrededor de eso, y como es parte de la investigación, en la investigación uno debería escribir y siempre partir el otro año de lo que se dejó ya, porque si no, entonces todos los años estamos enseñándole a los chicos haciendo a recoger los papeles y el otro año también, eso quiere decir que no funcionó el primer año donde se aplicó concientizar a los niños de no tirar los papeles, ¿no? Entonces, me parece que eso forma parte del proceso de investigación. Sí, señora, ahí es lo que dice la profe Cindy, hace relación a los ejercicios de sistematización y la importancia de nosotros como docentes convertirnos en investigadores, pero no solo quedarnos desde la práctica, sino también desde la sistematización de nuestras experiencias. Esas experiencias pueden servir no solo para la institución, sino para instituciones similares en contextos muy parecidos. Algo importante también, nosotros no somos eternos en un sitio, entonces nosotros cuando hacemos el ejercicio de sistematizar y dejamos las evidencias y dejamos todo un proceso, cualquier persona que llegue, digamos, a cubrir nuestra incapacidad o que si nos trasladaron, bueno, la persona que llegue puede retomar esas memorias y a partir del punto que nosotros dejamos puede iniciar y no pasa lo que dice la profe Cindy, que no se ve proceso como si no resultara. Para iniciar, queridos estudiantes, quiero que vean
Una experiencia muy significativa es de los ecoclubes, son grupos ambientales, precisamente se forjan en las instituciones educativas. Este video maneja la parte de Orito, Putumayo y muestra, por ejemplo, o hace la relación entre dos componentes, la parte comunicativa y la parte propiamente de ciencias naturales, pero lo que busca precisamente es integrar el PEI de la institución a ese proyecto ambiental. Me parece que es una experiencia muy bonita porque también recoge no solo la experiencia de la comunidad, sino que integra, digamos, instituciones ajenas a la comunidad, lo que hace que la escuela trascienda esos muros que nosotros muchas veces le ponemos y que tratamos de mantener herméticamente ahí encerrada. Entonces vamos con el video. En el marco de la estrategia de comunicación comunitaria del Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Inguiande, se realizó el taller de producción audiovisual con la red de ecoclubes, con el fin de brindar herramientas y generar capacidades para que estos jóvenes que lideran procesos de conservación y educación ambiental puedan en futuras ocasiones realizar sus productos audiovisuales. Aquí están algunas de las experiencias que recogimos a lo largo del trabajo con ecoclubes. Este taller que ha organizado el Santuario de Flora y Plantas Medicinales Orito Inguiande, la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán, nos ha enseñado por medio de diapositivas, charlas y prácticas cómo realizar nuestros propios videos. En esta semana estamos haciendo foros, reuniones, estamos aprendiendo a hacer videos con la red y parques nacionales. Pues me sirve para aprender más y para concientizar a la gente de que la naturaleza es buena. Hola, me llamo James Esteban Mena. Participé en el taller de video con el Santuario Orito Inguiande. Me gustó cómo cuidaban el medio ambiente. También aprendí cómo son los planos medios, todo eso. También aprendí los movimientos de cámara. Mi nombre es Luz Miriam Arciniegas, facilitadora de la red de ecoclubes. Me parece de gran importancia este taller que hemos realizado con el Santuario Orito Inguiande, que nos han orientado cómo realizar un video, hacer guiones. Es de gran importancia para estos niños, para estos jóvenes y nosotros docentes, para presentar nuestras evidencias a las diferentes entidades, ya que todos estamos comprometidos con el cuidado y la conservación del medio ambiente. Listo, queridos estudiantes, como ustedes observaron ahí en esta parte del video, me parece muy importante que hay varias estrategias precisamente para sistematizar. No solo nos quedamos con la parte escrita, es fundamental recopilar, por ejemplo, esa parte escrita, hacer nuestras memorias, pero también ver cómo las tecnologías las vamos integrando también en nuestras formas de ser, de actuar y de pensar. Entonces, cómo nosotros vamos inculcándole, por ejemplo, a nuestros niños que hay diferentes formas de transmitir todo eso que ellos están vivenciando, que ellos están aprendiendo. Esa parte también es muy importante, que nosotros como docentes desde la escuela, independientemente de la edad que nosotros tengamos de estudiantes, comencemos a ellos también a llevarlos hacia otros caminos que de pronto para ellos son desconocidos y que les pueden servir o les van a hacer un plus más adelante para que ellos puedan forjar otros caminos de transmisión precisamente de eso que ellos están haciendo. Dar a conocer eso que en un momento es silencioso, mostrarlo al mundo y mostrar que ellos lo que están haciendo están fomentando esa conciencia ambiental y están preservando precisamente esos lugares que en algún momento se están deteriorando. Y ese es un buen ejercicio para poder sacar los niños del cuaderno, ¿no? Para alejar el niño del cuaderno en sí, porque debe llegar la época, profe, en que no utilicemos cuadernos en clase.
Créame que yo creo que no solamente es un daño que se hace con la parte del medio ambiente, el uso del papel y del cuaderno, pero nosotros podemos educar sin un cuaderno, siempre se ha podido hacer. Ahora, con el uso de todos estos medios, yo sí resalto mucho la importancia de poder hacer el ejercicio del escrito, y no necesitamos hacer el informe con normas APA y aunque me han escuchado estos días molestarlos mucho con las normas APA, pero no, me refiero a que con el trabajo con los niños, el cuento, el dibujo del niño, el poder publicar, todo eso es también una manera de sistematizar, ¿no? Y hay algo importante que, por ejemplo, se mencionaba en el video y lo dice la profe Cindy. Hay que hacer unos guiones, ¿cierto? O sea, tampoco es ir y decir las cosas como nos salga con la mayor naturalidad. Hay que hacer también un proceso para presentar todas estas experiencias, porque hay una metodología que uno de una u otra manera les sirve para organizar las ideas. Entonces, el hecho de que ellos también comiencen a elaborar sus guiones, también están haciendo ese ejercicio de sistematización y organización de la información, que se privilegia, digamos, en estas formas de mostrar lo que se hace en la escuela, en que no estamos privilegiando una sobre la otra, sino que le estamos ayudando al niño a que desarrolle sus competencias, tanto escriturales como la parte de habla, la parte de comprensión, la parte de relación con el otro. Entonces, este video es una invitación precisamente para que participemos en el foro, y el foro está en torno a estas dos preguntas importantes y claves para que ustedes se animen a participar. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cuál es la importancia de formar grupos ambientales o ecoclubes en las instituciones educativas? La segunda, como docente en formación, ¿cómo puede estimular el educar y educarse socialmente desde la mirada de la educación ambiental desde su contexto? Esas preguntas están haciendo referencia o relación precisamente a su práctica como docente, a su día a día. Si ustedes se dan cuenta, a través de las clases que hemos venido, hemos tratado de comenzar a ir desde lo general y comenzar a establecernos en lo particular. Entonces, la primera pregunta se relaciona a la importancia de que nosotros comencemos desde la educación en pequeñitos, a formar unos grupos ambientales, o sea, generar unos semilleros que sean los que nos lideren todos estos proyectos en la institución y que ellos vayan continuando el proceso, o sea, la importancia de comenzar a hacer estos semilleros y llevarlos, digamos, a estos chicos hasta 11, pero que ellos mismos sean formadores de nuevo de estos semilleros. Entonces, la primera pregunta es relacionada a eso. ¿Cuál es la importancia de que nosotros como maestros de básica o de educación a nivel infantil comencemos a generar, comencemos a observar en nuestros estudiantes qué chicos están más inclinados hacia esa inteligencia científica, quiénes son más curiosos, mejor observadores, quién tiene la habilidad para escribir, o sea, que podamos nosotros capturarlos de una u otra manera y encarretarlos en este cuento de la educación ambiental, o sea, cuál es la importancia de que nosotros empecemos a generar estos semilleros. Y la segunda ya está más pensada en usted, en su práctica como docente. Entonces, ¿usted cómo puede estimular ese educar? O sea, ¿cómo puede usted llegarle a ese estudiante para educarlo ambientalmente, socialmente? Y cómo usted a su vez también se está educando en ese proceso, recordando que somos seres sociales. Y desde la mirada de la educación ambiental y desde el contexto en que usted se encuentra, ¿cuáles serían esas estrategias, esas herramientas que usted podría utilizar para poder alcanzar esos grupos ambientales o que se fortalezcan esos grupos ambientales, y cómo a su vez también su práctica se va a enriquecer a través de ese trabajo que usted está haciendo con estos niños? Dese en cuenta que la imagen también es muy llamativa. Cuando nosotros hablamos de estimular la parte de la educación ambiental, no solo pensamos en la naturaleza como tal, o sea, la ciencia encierra muchos más contextos. Entonces, tener presente que nosotros esos ecoclubes también pueden estar destinados o estar ligados, digamos, a la parte de la astronomía, de la física, de la química. O sea, podemos encerrar muchos componentes. Entonces, cómo, dependiendo de las necesidades de la institución, cómo podemos generar unos proyectos ambientales educativos que respondan a esas necesidades de nuestros estudiantes y de nuestras comunidades. Profe, sí, profe, la parte de las diferentes asignaturas como matemáticas, sociales, biología, inclusive química, se puede trabajar en los laboratorios que se hagan, ¿no?, con la parte ambiental. Lo digo porque a veces uno piensa que tiene que estar o en el laboratorio de química, donde están las pipetas y donde está todo esto, o en el salón,
y de pronto no hay ese, entonces como que no nos arriesgamos a sacar a los chicos, y el sacarlos también va a abrir un poquito la mente, ¿no? de los chicos, y pueden ver la naturaleza en sí, porque uno habla de educación ambiental, pero los tiene ahí metidos en el colegio, aunque hay una cuestión de seguridad que también es una realidad, y que para sacar los chicos a la esquina toca un permiso escrito de los papás y todo eso, ¿no? Pero yo sé que hay estudiantes que vienen, que están en comunidades rurales, y de pronto a ellos se les facilite también esa situación, ¿no? Incluso ahí lo que nos dice la profe Cindy es que el laboratorio trasciende las paredes de la institución. Un laboratorio puede ser el mismo patio del colegio. Si es un poco difícil sacar a los estudiantes de la institución, el mismo patio donde ellos juegan, las mismas jardineras que ahí puede ser el laboratorio. O sea, nosotros no tenemos que centrarnos únicamente a que el aula son las paredes físicas, el aula trasciende todo ese espacio, y en ese espacio también se involucra todos los demás conocimientos, o sea, la parte de las nociones que ellos tengan matemáticas, digamos, ellos todavía no están, digamos, en un segundo, tercero, que digamos el número ya para ellos sea un referente. Así no conozcan la noción de número, ellos sí ya tienen unas nociones de cantidad, entonces todo eso lo podemos comenzar a trabajar con ellos. O sea, esta parte de la educación ambiental es fundamental porque les da las herramientas y los recursos para que ellos comiencen a significar, no necesariamente diciéndoles esto es matemáticas, esto es sociales, esto es español, no, lo vamos integrando de tal manera que cuando ellos ya comiencen en sus clases más teóricas a comenzar a ver ciertas cosas, ellos ya la traen, porque ya la han visto esa noción con anterioridad. Por ejemplo, como decía, en las comunidades en la parte rural es mucho más fácil sacarlo si está el río, está muy cerca al bosque. Digamos, acá en nuestras ciudades, muchos colegios hay que sacar a los chicos al descanso, al parque donde todo el mundo está, pero ese parque también puede ser nuestro laboratorio, puede ser el sitio donde nosotros vamos a tener un referente y un conocimiento. Y en ese parque podemos comenzar a detectar, por ejemplo, las problemáticas que se presentan en ese contexto en el que nosotros estamos. Importante entonces por eso reconocer que la educación ambiental siempre va ligada de las instituciones educativas y de los entornos. Recordemos entonces que la educación es un proceso que busca potencializar todas las individualidades de la persona, pero a su vez también trabaja con la cooperación social. Entonces, en la medida que nosotros les transmitamos a nuestros estudiantes que lo que yo enseño no es lo más importante ni es lo único, sino que yo lo integro con las otras disciplinas, con los otros conocimientos de mis compañeros, me apoyo en mis compañeros que tienen otro tipo de conocimiento un poco más profundo al mío, el estudiante va a comenzar a darse cuenta que se pueden articular todas las disciplinas. Profe, pero también es importante ahí que, no sé, que la institución en sí, los profes puedan como ponerse de acuerdo, ¿no? Para poder realizar un trabajo colaborativo, porque si soy un profesor, soy un docente tradicional de cuaderno en mano, de nota, de hileras, de todo, y de pronto mis compañeros tienen un proceso de trabajo ambiental con laboratorios diferentes y en otros espacios, de pronto yo no voy a terminar colaborándoles mucho y voy a comenzar a sesgar, se dice, o sea, a fraccionar esa visión del estudiante. Porque sí me hago entender, profe, sí, porque de pronto todos tenemos que hablar el mismo idioma, ¿no? Y yo sé que a veces nos incomoda un poco la parte de la disciplina y lo otro, pero yo creo que desde que el niño tenga algo que hacer y que descubrir algo diferente, se puede manejar, ¿no? Sí, incluso ahí lo que dice la profe Cindy es valioso en la medida que a veces el mayor obstáculo son nuestros mismos compañeros. A veces no el estudiante, porque pues ellos están abiertos a todo lo que se les ofrezca. Pero entonces ahí es donde volvemos un poquito al discurso anterior y es la función del líder o del área que lidera todo este tipo de proyectos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy liderando el proyecto de prevención de desastres y a su vez el PRAE, yo puedo integrar los dos, que voy a tener, digamos, unos compañeros que están más hacia la parte del cuaderno, a la parte más de no moverse. Entonces yo tengo que ser un muy buen líder para observar qué maestros me van a servir para cierta función dentro de mi proyecto y qué otros maestros me pueden servir para otra cosa. Entonces, ahí también, queridos estudiantes, ustedes que ahorita están haciendo como sus prácticas, es comenzar a observar todos los docentes que ustedes van a encontrar en ese lugar donde van a hacer su práctica y observar cómo son
las formas de trabajo de ellos y comenzar a identificar de pronto ustedes a qué forma de trabajo de pronto se asocian más, qué no les gustaría hacer en aula, qué experiencias ustedes ven y rescatarían, porque finalmente sí contribuyen en esos aprendizajes significativos, y eso a ustedes también les va a servir para abrir el panorama. Ya de pronto venir uno a intervenir directamente con el compañero, pues muchas veces se entra en choque, pero el conocer mi compañero y saber las formas como él trabaja me permite a mí como líder organizar el trabajo de tal manera que él encaje dentro de ese proceso, sin que tampoco pase por encima de lo que él es como persona y de sus conocimientos. Recordemos que todo esto es y tiene que ver precisamente con el respeto también a la persona y a las formas de pensar. Entonces un proyecto es exitoso en la medida que yo tengo en cuenta a todos. Así pues lo que la persona haga de una u otra manera a veces no esté de acuerdo con lo que yo quiero hacer. Entonces también uno tiene que ser como muy, más que prudente, inteligente en el observar. Eso es importante. Por eso mismo se gestan estos proyectos ambientales escolares que se conocen con el nombre de PRAE. Todo parte precisamente de esa importancia de educar. Entonces los proyectos PRAE lo que buscan es incorporar problemáticas ambientales locales. Ojo, esto es muy importante. Los PRAE no son a nivel global. Ellos buscan ¿qué? Intervenir en las particularidades, y al intervenir en lo local, esto va a tener unas repercusiones en lo global. Entonces, ¿qué hacen las instituciones educativas? Entonces comienzan a detectar esas problemáticas ambientales que están afectando no solo el entorno de la institución, sino que también pueden estar afectando todos los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Por eso se dice que se tiene en cuenta la dinámica natural, social y cultural de ese lugar en donde nosotros nos encontramos. Dicha incorporación tiene el carácter transversal e interdisciplinario propio, que era lo que mencionábamos. Entonces el PRAE lo puede liderar una área, pero no es responsabilidad únicamente de esa área. Todos tenemos que vernos involucrados en que todo lo que se programe y se proyecte se lleve a sus mejores términos. Entonces por eso se habla de la transversalidad, o sea, va en todos los niveles y recubre y recoge todas las necesidades. Interdisciplinario porque volvemos a lo mismo, el conocimiento del otro es válido. Recordemos acá que no es solo el conocimiento escolar, también hay un conocimiento cotidiano, hay unos conocimientos ancestrales, dependiendo del lugar, hay un diálogo de saberes que se tiene que rescatar, porque los PRAE finalmente van a tener su repercusión en el medio social, en las familias y en la comunidad. Entonces no podemos dejar de lado ese conocimiento que también está por fuera de la escuela. Dicha incorporación tiene el carácter entonces transversal e interdisciplinario. Lógicamente parte de las necesidades y de la comprensión de una visión sistemática del ambiente, o sea, esa parte de la visión sistemática hace referencia al todo, cómo desde lo local influye en lo general, y de la formación integral requerida para la transformación de realidades. ¿Qué es lo que se busca? Que esos PRAE no sean únicamente un documento que se archiva o que sean ladrillos en la institución, sino que sean realmente proyectos que se vivencien en la escuela, que tengan sus dificultades, que se evalúen, que se corrigen, que se mejoren. ¿Esto en busca de qué? De que no solo nuestros estudiantes, sino que toda la comunidad se comience a formar integralmente desde un pensamiento de qué somos, que nosotros nos reconozcamos como seres humanos, como individuos sociales de derecho que pertenecemos a unos contextos particulares. O sea, ¿quién soy yo? O sea, el PRAE te va a servir a ti no solo para pensar en el entorno, sino quién soy yo y cuál es mi papel dentro de esa sociedad en la que yo me estoy manejando. Saber y saber hacer. ¿Qué sé? O sea, ¿cuál es mi conocimiento? ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Cuáles son mis prácticas que pueden apoyar esos procesos que estamos haciendo y saber hacer? ¿Y cuál de esas prácticas yo tengo que comenzar a cambiar? Porque van en contra de lo que se está proponiendo y de lo que yo estoy observando. Entonces, si por ejemplo en mi cultura está, no sé, la pelea de gallos, está, no sé, la pelea de perros, o sea, culturalmente eso es aceptado en esa región y yo sé que eso va en contra, por ejemplo, de lo que estamos trabajando, está en contra de los animales, estoy maltratando, entonces también tengo que comenzar a cambiar, digamos, esas formas de hacer, así muchas veces también hagan parte de mi cultura. Entonces, ¿cómo comienzo yo también a transformar algunos hábitos que tengo
en favor precisamente de los bienes comunes. Recordemos que aquí lo importante no es el bien individual, sino el bien colectivo. Todo eso bajo un marco de la ética. De esa ética es no solo ir en contra de lo que yo pienso, sino también fomentar ese desarrollo sostenible del ambiente. O sea, no solo pensar en que yo ahorita satisfaga mis necesidades, sino que yo lo que tengo también lo pueda delegar a las nuevas generaciones. Lógicamente todo esto está enmarcado, vuelvo y les digo, dentro del contexto, y ese contexto está marcado por la familia, está marcado por la misma sociedad, por nuestros pares académicos y por la escuela. Por eso el PRAE no es de la institución, el PRAE repercute en esas sociedades en las que nosotros nos vemos inmersos o estamos en ella. En ese orden de ideas, el PRAE tiene que tener o tiene un perfil. Entonces, dentro de ese perfil encontramos que incorpora la propuesta del PEI al PRAE. O sea, el PRAE viene a ser un engranaje para el PEI. No es que el PRAE va por un lado y nuestro proyecto educativo institucional va para el otro. Ellos van muy de la mano. Ese currículo con dimensión ambiental se da dentro del PEI, entonces tenemos ahí unos planes de estudio, unas actividades institucionales, muchas actividades de las que se hacen en el aula responden precisamente no solo al PRAE, sino también al PEI, pero en buscando integrar todos los proyectos transversales. Recordemos que lo que se hace es partirlos pues para manejarlos de mejor manera, pero todo tiene un objetivo que está organizado dentro del PEI, o sea, qué quiere la institución, cómo queremos nuestros estudiantes, hacia dónde apunta el colegio. Las estrategias pedagógicas, didácticas, incluso epistemológicas, acá no se menciona, pero nosotros como educadores, y si vamos a dictar, por ejemplo, esta parte ambiental en ellos, tenemos que tener un conocimiento y el nacimiento de ese conocimiento tiene que estar muy claro. Entonces, ¿qué ocurre? Toda esa parte tiene que potencializar esas competencias del pensamiento científico, pero más que científico, del pensamiento crítico de nuestros estudiantes. Era lo que mencionábamos la clase anterior. Todo lo que nos ofrecen no lo podemos recibir. Entonces, cuando nosotros comenzamos a agudizar ese pensamiento crítico y comenzamos a vincularlo con unas teorías, con unos conocimientos que ya están verificados, que comenzamos a incorporar esa parte ética en lo que nosotros hacemos, pues estas estrategias pedagógicas y didácticas realmente van a tener el alcance que nosotros estamos esperando o nosotros estamos buscando. De esa manera es que estamos hablando de que se genera o se construye un conocimiento significativo. Si el PRAE de mi institución no genera ese conocimiento significativo, no estamos haciendo nada, estamos simplemente haciendo una serie de actividades por cumplir unos requisitos que nos pide la ley, que nos pide la institución, pero no estamos realmente logrando el objetivo, que es precisamente pensar en la sostenibilidad y dejar, como dice la imagen, comenzar a reemplazar esas antiguas prácticas que están deteriorando. Entonces hay que comenzar a transformar esas prácticas. Para eso es el PRAE, o sea, es uno de los lineamientos que busca el PRAE. Además de eso, entonces, hablamos de actividades de intervención directa. ¿Qué quiere decir eso? No es solo quedarnos en la reflexión, sino generar estrategias que apunten a que esa problemática se comience a minimizar. Bueno, lo que hablábamos, el carácter interdisciplinario, entonces ahí no me detengo mucho. Espacios o mecanismos operativos que permiten el diálogo de saberes. Acá es importante, dentro de nosotros, en el aula, tenemos que privilegiar todas las formas de conocimiento. Eso hace que estemos construyendo un pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Si yo, por ejemplo, primo un tipo de conocimiento sobre el otro, pues estoy sesgando esas fuentes de información, estoy sesgando esa posibilidad de que mi estudiante comience a conocer otras formas de ver la vida y que comience a asumir una posición propia y crítica frente a lo que él está observando. Entonces, a mí me parece que un aspecto importante, independientemente del nivel donde nosotros estemos trabajando, es ese diálogo de saberes, ese respetar el conocimiento de todos y mostrar a través de la verificación qué tan válido es uno y qué no, y en qué momento no es válido el otro. El respetar el diálogo de saberes no está diciendo que todo es válido. Estamos diciendo que hay unos conocimientos y hay que verificar y legalizar esos conocimientos, como lo hacemos dentro de la misma comunidad, mirando qué oportunos, qué pertinentes son y en qué momentos se pueden utilizar o simplemente distanciarse un poco de ellos. ¿Cómo funciona entonces los
proyectos ambientales escolares en la institución. Antes de comenzar a hablar un poquito de esto, entonces sí me interesa mucho que observemos de pronto en la imagen. Todo es un proceso, parte de un interrogante, esos interrogantes parten de la necesidad, de la oportunidad y de la observación que nosotros hagamos a nuestro entorno. Después de que yo ya tengo, digamos, esa pregunta, o que yo ya tengo esa inquietud ahí latente en mi mente, comienza a procesar esa información y yo comienzo a buscar unas estrategias que me permitan generar innovación, que sean creativas, que me permita comenzar a solucionar esa problemática o ese primer interrogante. Si ustedes se dan cuenta, estos procesos tienen también una organización. Yo no puedo partir de una idea para buscar una problemática, siempre tengo que partir primero del reconocimiento del contexto. Entonces, por eso se habla que los proyectos ambientales escolares identifican participativamente un problema ambiental. Ojo con participativamente, los PRAE, como decíamos ahorita con la profe Cindy, deben involucrar a toda la comunidad educativa. Entonces, cuando el PRAE va a establecer sus objetivos y sus lineamientos, no puede ser una sola área o 2 o 3 maestros, o si yo soy la única maestra de ciencias en la institución, la que define lo que se va a trabajar. Ahí también entra la importancia de tener, digamos, estos grupos ambientales, entonces tener un grupo de estudiantes que también conocen esos contextos, incluso a veces mucho mejor que uno como profesor. Ellos conocen más la región, ellos conocen más ese sitio donde viven. Muchas veces nosotros como profesores únicamente llegamos allá a trabajar, se acaba nuestra jornada y nos devolvemos a nuestro sitio de vivienda, pero ellos sí realmente están todo el tiempo ahí. Entonces es contar con ese grupo de estudiantes que nos permitan ampliar esa visión de la problemática, contar con papás, escucharlos, por ejemplo, en las reuniones de padres, qué dificultades tienen, dónde tienen sus dificultades para comenzar realmente a identificar esa problemática ambiental. Si esa problemática ambiental es algo impuesto, pues la comunidad simplemente no va a trabajar en favor de eso, pero si es algo que involucra a la mayoría de las personas, todos van a comenzar a trabajar en ese proyecto. Lógicamente ese proyecto tiene que ir ligado a la incorporación del diseño curricular que maneja la institución, y finalmente eso va a repercutir en el PEI. Entonces, partimos de eso, partimos de que todas las actividades y las estrategias que nosotros vamos a realizar tienen que buscar que el estudiante en su aprendizaje sea significativo. Entonces, por eso la importancia de trascender las barreras de la educación, de la escuela como tal, y comenzar a integrar otro tipo de saberes fuera de la escuela también. Y la importancia entonces de la sistematización. Recordemos entonces, acá hay una parte importante que dice la diapositiva y dice que todos estos PRAEs tienen que repercutir en los proyectos comunitarios de educación ambiental Proceda. Entonces en la primera clase yo les hablaba que eran los proyectos que manejan ya las comunidades. Resulta que muchos Proceda parten o inician en las instituciones educativas, porque generamos los semilleros, estos chicos salen de 11, se gradúan y muchos de ellos continúan por esta línea de las ciencias y son los que comienzan a liderar todos estos proyectos ambientales en nuestras comunidades. Entonces ahí también ustedes tienen que ver la importancia de generar muy buenos semilleros en las instituciones, porque ellos van a ser los líderes ambientales en un futuro. Y son las personas que finalmente conocen mejor la comunidad y conocen bien a la población en la que están agenciando y van a ser la mano derecha, por ejemplo, de nosotros como maestros en el trabajo comunitario. Bueno, hay muy poquito tiempo, entonces les dejo acá la parte de los lineamientos. Los lineamientos es como las fases que uno sigue para poder generar el proyecto, ya el documento como tal. Recordemos que hay varias formas de sistematización, pero de todos modos el documento en físico tiene que existir dentro de las instituciones educativas, porque de una u otra manera es la carta de navegación. Entonces, por ejemplo, parte de la formación de un equipo ejecutor o de un coordinador o del equipo líder, que en este caso pues generalmente en todas las instituciones es el área de ciencias naturales, pero que no debe ser exclusiva de ella. Incluso ese equipo líder o ejecutor puede estar integrado por un docente de cada área, que sería como lo ideal. Después me habla de identificar y analizar los problemas ambientales, que era lo que yo decía, la parte de participación comunitaria, identificar cuál es lo más importante y sobre qué se puede trabajar. Después hablamos de que
identificada, digamos, esa necesidad real, entonces comenzar a buscar las estrategias. Pero entonces acá yo se las dejo esta y la siguiente diapositiva para que ustedes ya con calma, la presentación va a quedar en la plataforma, la puedan observar, para poderme detener en las actividades que se les va a evaluar, que me parece que es importante y no se alcanzaron a trabajar bien la semana pasada, para aclararles algunas inquietudes. Bueno, y ya como conclusión entonces, para dedicarnos a la parte evaluativa, entonces, ¿qué se busca o qué encierra que los PRAEs? Primero, entonces, lo que hablábamos, una visión sistemática del ambiente. Cuando hablamos entonces de la sistemática del ambiente, hacemos relación a la interacción de todo lo ecológico, o sea, todos los sistemas naturales, todo el componente social y cultural que se encuentre en ese momento o en ese contexto o en esa región. Además de esa visión sistemática, tiene que tener una concepción de formación integral, entonces la interacción de las dimensiones del desarrollo del ser humano. Recordemos que si, por ejemplo, estamos trabajando con niños muy pequeños, esas dimensiones son fundamentales que se trabajen desde los PRAEs, y cómo, por ejemplo, al trabajar esas dimensiones, nuestros estudiantes, dependiendo de la edad cronológica en que se encuentren, cómo comienzan a representar esa realidad, y cómo, además de representar la realidad, ellos cómo buscan unas estrategias para poder comenzar a transformar esas realidades. Además de eso, el PRAE tiene que apuntar a una concepción pedagógica constructivista desde lo cultural. Entonces hablamos por eso del aprendizaje significativo. Entonces es la lectura dentro del contexto. Yo, cómo me veo en este lugar, cómo actúo en este sitio, cómo me veo más adelante en él. Entonces es la importancia de la transformación de nuestras realidades. Una concepción hermenéutica de la didáctica, que es el diálogo de los conocimientos y saberes, respetando la diferencia, pero no validándolo todo. Miren, acá me parece importante, que era lo que mencionábamos ahorita, todo no es válido. Entonces, respeto la opinión del otro, reviso, verificamos hasta qué punto esa opinión es válida para lo que estamos haciendo y hasta qué punto nos podemos distanciar también de ella. Una visión de institución educativa abierta e interdisciplinaria que busca rescatar el carácter de la institución. Entonces, recordemos entonces que las instituciones lo que busca es generar ciudadanos que participen, que gestionen, que transformen sus comunidades, que sean críticos frente a las realidades. Entonces, todos estos proyectos ambientales buscan fomentar ese tipo de conductas. Si ustedes observan en esas conclusiones, estamos apuntando a muchos otros proyectos que se maneja la institución, y desde la parte disciplinar también estamos apuntando precisamente a lo mismo. Entonces el PRAE no es un insumo más de la escuela, es una herramienta que se utiliza precisamente para lograr que ese PEI realmente se cumpla, o sea, lo que la institución busca se alcance con nuestros estudiantes. Profe, y es bueno que nosotros como docentes podamos salir de ese miedo de que a través de estudiar el medio ambiente no vamos a fortalecer conocimientos como la matemática, como la química, y eso no es cierto. Solo 5 gallinas que tengamos en la escuela, para los que tienen la posibilidad de hacerlo, que los niños recojan los huevos todos los días, que pesen cuánto maíz se le echa. Eso no solamente es la parte ambiental, sino también se trabajan gráficas, matemáticas. O sea, el PRAE está pensado desde que se diseñó como una asignatura como un proyecto transversal, sí, donde se va a tomar conocimientos de todas las asignaturas, ¿no? Entonces, como salir de ese miedo. La química. Es fácil hablar de química en un laboratorio, pero poder hablar de, por ejemplo, para las comunidades indígenas, cuando se mambea la coca, cuando se da la vuelta la hoja de coca en la boca y se va hablando, cuando los mayores lo hacen, están haciendo un proceso químico y nadie se sienta a pensar en eso, ¿no? Cuando la mamá cocina, cuando hace una mezcla, cuando mira cuánta cebolla echa, cuánto tomate, cuánta sal, todo es un proceso químico, ¿no? O no sé, profesor Merced, que es la experta en química. Está perfecto. Es que es más, lo que dice la profe Cindy sería lo ideal de la educación, llegar a un punto en que nosotros pensemos la escuela no como una planilla donde tenemos 30 estudiantes y son un número, son un código, sino que simplemente ya ni siquiera exista la nota, sino que nuestras clases no necesiten un profesor, sino que nosotros podamos estar, por ejemplo, como estamos ahorita las dos,
el profesor de matemáticas, el profesor de español, y comenzar a trabajar con esos estudiantes y comenzar a meter en esa clase que no se sabe si es español o matemáticas, una inquietud que tienen los estudiantes, resolver unas preguntas que tienen los estudiantes y a partir de eso trabajarle todas las otras asignaturas. Sí. Eso es generar autonomía en nuestros estudiantes. En la medida que nosotros generamos la autonomía y la autodisciplina en nuestros estudiantes, vamos a tener más adelante personas mucho más respetuosas, no solo con el medio ambiente, sino también con todos los procesos políticos y culturales que haga el país. Entonces, a eso es a lo que nosotros tenemos que dispararle o tenemos que apuntarle desde las escuelas. Sí, profe. Profe, le cuento que se nos acabó el tiempo. Sí. Queridos estudiantes, queda en la presentación entonces, digamos, unas indicaciones para que ustedes puedan realizar las actividades de calificables. Cualquier duda, con mucho gusto, a través del foro o a través de mensajería interna. Profe Cindy, muchas gracias. A su merced, muchas gracias. Y muchas gracias, estudiantes. Y a soñar con una educación diferente. Y lo podemos hacer.